¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con la última hora. El niño servidor revela que puede haber sismos, terremotos en México. Y como ya sabéis, aparte de predicciones, me gusta ir a lo que realmente hay, ¿vale? Primero vamos a la ciencia, a lo real, y luego vamos a la evidencia. Y evidentemente vosotros sacáis vuestras propias conclusiones, que es lo que yo quiero en cada vídeo, ¿vale? En este caso, aparte de que por supuesto estéis dejándome vuestros likes, vuestros comentarios y demás, y suscribiros para no perderos nada, yo he puesto en Google sismos en México porque quiero saber más o menos de cuándo data la última fecha de algún sismo. Ojo, porque no es cualquier cosa. Estamos hablando que en el día de ayer, hoy estamos a día 19 de agosto, en el día de ayer 18 de agosto a las 7:02 de la mañana AM, a 121 kilómetros de Tapachula, México, ha habido un terremoto de magnitud 5,7. Para que os hagáis una idea, yo entiendo que de estas cosas entendéis, por desgracia, en México más que en España, porque en España hay muy poco, pero para que os hagáis una idea, en un 4,8 en Granada, en España, Granada de España, ha habido derrumbe. Con lo cual imaginaros, es verdad que los derrumbes que ha habido son de lugares o de sitios, de casas que están evidentemente en peor estado, y no estamos hablando de una gran fortificación, de un gran edificio nuevo, reformado o lo que sea, no. Estamos hablando, pero para que os hagáis una idea, casi de un punto completo porcentual más en la escala de Richter, con lo cual hay que tener bastante cuidado a lo que se viene. Hay muchas más cositas. Ahora vamos a ir con el niño servidor. Por favor, solamente os pido que deis like y campanita. Vale, vamos a ir con más cositas que ha habido el 18 de agosto. En este caso, países afectados: Guatemala y México. Terremoto de magnitud 4. Un poco menor, un poco inferior, pero evidentemente ya entenderéis que San Salvador, Guatemala, Mazatenango, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Santana, Juliapa, es decir, todos los cercanos, pues hay que tener cuidado porque seguramente hay algún tipo de réplica. Igual una réplica de 3, de 3,5, o igual un epicentro de 6. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Ya el resto de cuestiones son un poco más antiguas, del día 16, vamos, que hace 3 días, que no os estoy hablando de hace un año, de hace 3 días, terremoto de magnitud 2,8, es verdad que menos, pero fijaros porque también afecta a países como Estados Unidos y México. Ya sabéis que al final es verdad que a Estados Unidos, tanto lo que es el cinturón de fuego como la cercanía también a México, suele ser, digamos la zona baja, suele ser propensa también a este tipo de desastres naturales. Como decía, 5 kilómetros de Eatsville, California, Estados Unidos, 16 de agosto a las 10:35 pasado el mediodía. Así que bueno, para que veáis que la cosa se está poniendo bastante fea, que este año está siendo trágico, terrible. Y ahora sí, pasamos con el niño servidor, una nota de Milenio Digital. Vamos a ello. ¿Y si después de los terremotos de Venezuela y Colombia alguien apareciera en redes para decir que México también debería prepararse? Eso es precisamente lo que volvió a poner en el centro de la conversación a Jesús López, conocido en redes sociales como El Servidor, del que ya hemos hecho algunos vídeos antes. El joven venezolano se hizo viral luego de que usuarios relacionaran algunos de sus mensajes anteriores con movimientos sísmicos registrados en Venezuela. Ahora, después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia, sus nuevas declaraciones volvieron a despertar inquietud. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Realmente está advirtiendo sobre un próximo terremoto o estamos ante una interpretación religiosa que las redes sociales convirtieron en una supuesta predicción? Quédate, porque a continuación te lo contamos. Después del terremoto en Colombia, Jesús López publicó mensajes en los que expresó solidaridad con las personas afectadas en Colombia y Venezuela, pero también retomó una idea que ha repetido en sus contenidos: que los terremotos, el hambre y las enfermedades forman parte de acontecimientos descritos en la Biblia. Sí, bueno, esto es algo que también el profeta Simón está insistiendo mucho, ¿no? Que todo está en la Biblia. Pero claro, que todo esté en la Biblia, ¿qué significa? ¿Que todo va a pasar 20 veces y nos va a tocar a todas las generaciones que vivimos? ¿Nos va a tocar vivir los mismos desastres una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Es lo que pregunto, ¿eh? Porque esto me gustaría que me lo aclaraseis. Yo de esto no entiendo mucho y yo me hago eco de lo que hay. Yo ya sabéis que me hago eco de la ciencia, me hago eco de la evidencia, pero quiero entender e interpretar la Biblia al dedillo. Entonces, ¿exactamente a qué se refiere la Biblia? ¿A que algo que ya ha sucedido va a volver a pasar una y otra vez?
¿Cada cuánto tiempo va a volver a suceder una y otra vez, por ejemplo, un sismo? En fin, no lo entiendo. En uno de sus mensajes señaló: es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Habrá pestes, hambre y terremotos en varios lugares. Su explicación parte de una interpretación religiosa de Mateo 24, y fue justamente una interacción sobre México la que volvió a encender las alertas en redes. Ante la pregunta de una usuaria por el país, la respuesta del servidor fue breve, pero suficiente para desatar especulaciones. Estamos en tiempos de Mateo 24. Wow. A partir de ahí, algunos usuarios comenzaron a interpretar sus palabras como una posible advertencia de que un terremoto podría ocurrir próximamente en México. Pero aquí aparece la parte más importante. No existe una alerta científica que respalde esa interpretación. No, científica no hay porque ya hemos dicho que no hay herramientas que puedan detectar terremotos. De momento, a día de hoy, oye, a lo mejor dentro de un mes, Estados Unidos, Rusia, China, las grandes potencias mundiales dicen, bueno, tenemos ahora una especie de termómetro del tiempo que de algún modo lo enterramos a 10 metros bajo el suelo y nos indican, según los sismos que hay o los avisos, y tenemos 24 horas o 48 horas o 10 minutos de antelación y alertamos. De momento eso no existe. Hasta ahora, la ciencia no puede determinar con anticipación el día, la hora, el lugar y la magnitud exacta de un terremoto. Por eso que una publicación anterior parezca coincidir con un sismo posterior, no demuestra que alguien haya podido predecirlo. Pero entonces, ¿por qué estos mensajes tienen tanta fuerza en redes? Según especialistas, cuando enfrentamos la incertidumbre, somos más propensos a encontrar patrones y conexiones, incluso entre hechos que no necesariamente están relacionados. Un estudio publicado en Science encontró que la sensación de falta de control puede aumentar esta percepción de patrones ilusorios. Así, una frase publicada antes de un terremoto puede parecer una predicción después de que el fenómeno ocurre. Y en redes... Claro, después de que ya ocurre, sí existen las alertas. Os lo digo para que no hagáis el típico comentario de no, Enrique, pues a mí me llegan las alertas de terremoto. Claro, una vez que ya ha sucedido. La cuestión es que no nos alertan antes de tiempo, antes de que sucedan. Claro que a mí me llegan las alertas, por ejemplo, del tiempo, pero claro, el tiempo sí que es verdad, el tiempo atmosférico sí que es verdad que se sabe con antelación y se puede prever que hay un aguacero, una borrasca, una lluvia, yo qué sé, de cualquier tipo, ¿no? Torrencial, pero en este caso no, en el caso de los sismos, de los terremotos no. Una coincidencia puede multiplicarse rápidamente hasta convertirse en una supuesta profecía. Además, el servidor ya ha relacionado anteriormente sus mensajes con otros posibles desastres, como tsunamis, incendios o apagones, siempre desde una interpretación religiosa. Esta vez, sin embargo, sus palabras llegan en un momento especialmente sensible, después de los recientes movimientos sísmicos en Venezuela y Colombia, y ante una audiencia que conoce de cerca la actividad sísmica en México. Por eso, más que intentar adivinar cuándo ocurrirá el próximo terremoto, la pregunta realmente útil es otra. ¿Estamos preparados para cuando ocurra? Porque una predicción viene... Este es el tema. El tema es lo que hemos hablado de Venezuela y en Colombia. Venezuela está clarísimo que con el gobierno chavista no están teniendo... No han sabido o no han podido, pese a que han tenido ayuda de muchos países, salvar la máxima vida posible. Creo que bueno, han quedado mal ante el mundo. Por culpa del gobierno chavista. Con respecto a Colombia, creo que se está haciendo mejor. Es verdad que no ha sido tan trágico, tan terrible. Y la cuestión es, ¿estamos preparados para un terremoto de gran magnitud? No puede sustituir una alerta oficial, pero conocer las medidas de protección civil, identificar rutas de evacuación y tener lista una mochila de emergencia, sí puede marcar una diferencia. Así que ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que los mensajes del servidor son una advertencia que debería tomarse en serio? Y esa es la pregunta que os hago siempre. ¿Creéis en esto de las predicciones, la profecía? Yo os leo, mi gente, un saludo.